Hola amigos, soy Sergio Ufor y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal. Sé que soy un desgraciado, que tengo el canal súper desatendido, pero amigos, es temporada alta de competiciones, temporada de guarderías, tengo al niño malito, toda la semana malito, su mamá y yo no damos abasto, encima mi preparación y como digo, también mis competidores. Así que voy hasta arriba, sé que os tengo desatendidos, sé que soy un cabrón, pero ahora y más que nunca os necesito. Y necesito vuestros billets. Ya sabéis, código de descuento DUFOR en Más Músculo para recibir el 10% en todo lo que necesitéis, que es muchísimo lo que hay más músculo, hay muchísima mandanguita de la buena, ¿vale? Y CBD fresquito, fresquito en bobbygreen.com. Código más enlace, la turra del enlace, pues ya sabéis, lo pongo en la descripción del vídeo. Bueno, y lo dicho, estamos aquí. Debo deciros también, panda de hijos de puta, debo deciros que algunos vídeos últimamente no van bien, no sé si por la hora, no sé por qué, diré como los guays, por el algoritmo, perdón, logaritmo, estoy apañado, por el algoritmo de YouTube, pues no, por vosotros cabrones, que solo cuando hablo de mandanguita es cuando os conectéis. Y hoy no voy a hablar de mandanguita, aunque os pensabais que sí por el título, ¿verdad? Voy a hablar un poco en general, ¿vale? Va a ser un vídeo un poco, no va a ser ni técnico, no va a ser, pero es un vídeo que yo creo que es necesario hablarlo con claridad. Y quiero hablar de la situación de cómo yo veo el culturismo actual en España, ¿vale? Un poco en rasgos generales, porque es algo que el otro día, cenando con mi amigo Robert, que sí, que hacemos vida social más allá del más músculo, del conectador de más músculo, que damos y eso como las personas, el otro día estábamos hablando de, es curioso, como cuanto más cambian las cosas, más siguen igual, y os voy a desarrollar esto. Hoy en día, perdonad esto que se me ha movido, hoy en día, las cosas no son tan diferentes como mucha gente, sobre todo los de mi época, intentan haceros ver. Yo os explico por qué. Quizás hoy en día es cuando en ciertos niveles estamos más parejos, y esto lo digo completamente en serio, a la forma de entender el culturismo en Estados Unidos, en muchos y diferentes sentidos. Pero yo voy a hablar desde mi punto de vista como entrenador, ¿vale? Voy a meter algún matiz también como competidor ya viejuno, pero voy a meter algún matiz, pero sobre todo lo que yo veo como entrenador. Es curioso porque hace unos años, ¿vale? Yo me veía, y es algo que por ejemplo el público de Latinoamérica lo veo, que están ahí inmersos, porque yo tengo alumnos en Latinoamérica y me preguntan cuestiones y demás, y nosotros nos pensamos que los americanos, ¿vale? Cuando yo era un chaval, hace mucho de esto, nos pensamos que los americanos tenían algún tipo de secreto. Decía, joder, estos cabrones, tal, ¿qué harán, qué sabrán? Y era, no prestábamos o no queríamos prestar tanta atención a la parte del talento, de la genética. Y pensamos que había algún tipo de secreto que no nos querían contar. Y yo creo que yo siempre he pensado que, sobre todo con los años me di cuenta que cuando piensas que hay un secreto o buscas ese secreto, que todos en algún momento lo hemos buscado, nos damos cuenta que es más fácil pensar que hay un secreto a asumir que simplemente pues somos, como digo yo, culturistas de pasión. No somos no hemos nacido para ser unos buenos culturistas y pensamos que quizás haya algo que nos esconden, y cuando de repente te chocas con la realidad y te das cuenta que no, que todos hacen lo mismo, que 20 gramos de proteína son 20 gramos de proteína aquí o en el otro lado del Atlántico, que el entreno es lo mismo, y como digo, te das cuenta pues eso, que al final todo es igual. Con lo cual, y ahora es cuando me vengo a la actualidad, con lo cual los que ya estamos en cierta edad, sobre todo también los que yo veo que están en cierto nivel, hemos aprendido a simplificar muchísimo las cosas. Y es algo que yo encuentro bastante positivo que está sucediendo ahora en España. Porque, por ejemplo, sí que es cierto, y esto siempre ha existido de alguna manera u de otra, sí que es cierto que hay mucha gente, los que llamamos un poco entre cachondo y tal, la gente de los papers, ¿vale? Pero que hablan de mucha ciencia, de muchos estudios, y eso, sabéis que yo siempre he sido un defensor de eso, está muy bien, hay que tener conocimientos, hay que tener mucha lectura hecha, muchos estudios, eso, entre comillas, y mucho aprendido de teoría. Pero, sobre todo, mucha gente cuando contratan ya entrenadores que tenemos cierto reconocimiento, permitirme que me incluya ahí, ¿vale? Se dan cuenta y entregas una dieta o les entregas un entreno y dicen, hostia, tío, ¿dónde? Esto es muy simple, esto es muy sencillo.
y se dan cuenta que ese es el camino. Al final se está creando un movimiento en España muy grande, de muy buenos entrenadores que no complican y que no marean y están obteniendo, el más notorio es el caso de Fran Espín, por supuesto, mi entrenador, están obteniendo unos resultados increíbles y están haciendo que la gente del extranjero esté contratando entrenadores españoles. Esto que os digo, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva al final, que es muy importante que entendáis que en el culturismo ya está todo inventado, que es algo cíclico, nunca mejor dicho cuando hablamos de culturismo, que está todo inventado y que cuanto más, como he dicho al principio, cuanto más las cosas cambian, más siguen igual. Con los años es cierto que hemos ido adaptando, hemos ido evolucionando, sobre todo muchas tácticas a la hora de preparar una competición, temas de puesta a punto, hemos ido aprendiendo mucho. Es cierto que en esa época estábamos muy limitados y veníamos muy condicionados por los entrenadores que teníamos y ellos, dentro de lo que cabe, pues tenían muy poco margen de maniobra porque no había años, no había ese trayecto de años que ya llevamos algunos, que empezamos en esa época, que hemos ido absorbiendo conocimiento, acercándonos a gente que nos aportaba ese tipo de lecturas y demás, como os he estado diciendo, y eso ha generado que se haya profesionalizado mucho, tanto la figura del entrenador como la figura del competidor o meramente del alumnado. ¿Qué es lo que vemos? Que la gente evoluciona sin complicarse la vida, que al final esto, por mucho que lo quieran pintar, va a ser siempre de arroz, pollo, pescado, patatas y entrenar como un puto animal. Y por suerte, y es algo que yo debo decir, veo que cada vez los jóvenes, y yo, es algo que yo, por ejemplo, en mi época, los que ahora principalmente me veis, en mi época no le ponía tanto énfasis o tanto interés, veo a la gente entrenando muy bien y muy duro. Y eso es buenísimo, tener en cuenta que el entrenamiento, y es lo que estoy viendo ahora mismo, y es la situación que yo veo en España, está todo girando en torno al entrenamiento, porque mucha gente me va a decir que no se entrena duro. No, no es que no se entrene duro, sino que el entreno ha variado mucho. Y es cierto que antes todo se basaba en cuándo te metes en una barra, cuánto mueves y cuánto eres capaz de hacer borrico. Y no digo que eso no funcione, que funciona, pero los años nos han ayudado a ver que hay cosas que funcionan muy bien, que el riesgo lesivo es menor y que además el beneficio es mucho más grande porque es mucho más sostenible en el tiempo. Eso en cuanto al entrenamiento. En cuanto a la dieta, ahí sí que vemos, o sea, yo hubo un punto en las dietas, por ejemplo, que veía que las dietas se estaban complicando mucho. Veo que hay ciertas corrientes de entrenadores que quieren ir por ahí, como no, yo lo hago diferente, y del rollo de cuando se ven los cheat meal, y el hacer las cosas un poquito de forma peculiar, pues al final no deja de ser marketing. Si vosotros acudís a los entrenadores más reconocidos, vais a ver que los sistemas varían muy poco en cuanto a nutrición, son muy similares a lo que se hacía en Estados Unidos en los 90, muy básicos, muy centrados en alimentos limpios, por supuesto que hay trampas y demás, y es eso otra cosa en la que yo creo que también se está llegando a cierta concientización en el mundo del culturismo español, y es que la gente cada vez, si bien hace 3, 4 años yo veía, y hice un vídeo al respecto cuando todavía no tenía el canal, lo hice para Facebook, criticando esto, la forma de comer, veo que otra vez el movimiento está yéndose al contrario. El único pero, ya lo he dicho en algunos vídeos, el tema de las comidas trampas, que es un puto disparate, el tema que también hay ciertos movimientos de gente que pretende llamarse culturista comiendo de forma opuesta a un culturista, pero eso al final es no anecdótico. Lo que yo veo en la gente que yo estimo que ya tiene un nivel o que está en camino a tener un nivel, es que están haciendo las cosas muy bien. Entonces, mi opinión sobre el culturismo actual en España es que a nivel preparaciones están parejándose muchísimo con Estados Unidos. Solo hay que ver los resultados a nivel europeo, como España está bastante bien situada, tanto, esto me dan igual las siglas, en todas las siglas, a nivel europeo, España ha pasado a convertirse en la primera potencia por delante de países de lo que era el telón de acero, que en su momento eran países con mucho más trayectoria
heredado de la época de sus entrenamientos de fuerza, ¿vale? Que tiene mucho más reconocimiento que nosotros. El culturismo español goza de excelente momento y eso no se puede obviar. Tanto las redes sociales como los entrenadores, como los competidores, como los aficionados, todo ha generado en una enorme profesionalización del sector. Y creo que si tocáis las teclas adecuadas en cuanto a todo esto, en cuanto a las herramientas que debéis usar, creo que al final los resultados, y yo los veo porque comparto mucho con chavales jóvenes en el gimnasio y demás, yo creo que si os conseguís mantener eso, los resultados en los que va a llegar el culturismo español van a ser altos. Luego ya podemos hablar que si a nivel competitivo eran mejor antes, eran peores. Siempre se va a recordar lo pasado como mejor y nunca vamos a acordarnos de lo malo del pasado. Pero yo, como digo, sí que veo que el culturismo español está yendo hacia lo que era el culturismo en cuanto a tácticas, en cuanto a prácticas, un culturismo mucho más realista, mucho más probado, con cosas nuevas que nos han ido llegando, con tácticas nuevas que nos han ido llegando, pero manteniendo una esencia en la forma de preparar en la gente de cierto nivel, que yo creo que eso va a ser un sinónimo de éxito con los años. ¿Podemos decir que el culturismo español goza de buena salud? Bajo mi punto de vista, sí, sin duda. Es algo que sé que los de mi época no están muy de acuerdo, pero hay que abrir un poco los ojos y salir de la caverna. Bueno, vídeo reflexión, espero que os haya gustado. Vea si grabo otro vídeo, aquí con la camisetita de Dennis Rodman, que se vea de puta madre. Y sin más, me despido de nuestro culturismo. Hasta la vista, amigos.